Bueno, estamos en la octava sesión de nuestro grupo de estudios de causalidad, evidencia y políticas públicas, que partió en agosto del año pasado. Ya lleva unas cuantas presentaciones. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Álvaro Vergara, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Finisterra. Y a la vez un investigador que se mete en áreas de estudio diversas y que trata de llevarlo, ¿cierto?, a un público más amplio. Y en este caso, una de sus áreas de investigación en esa línea es el trabajo y la obra de Milton Friedman, que a raíz del 50 aniversario del Nobel, que Friedman ganó el año 76, que va a ser el próximo año. eh, Álvaro está investigando y tratando de escribir un libro sobre eso, uno de cuyos capítulos es el que enviamos para el grupo hoy y el que va a presentar Álvaro. Así Ujú. que te dejo, Álvaro, adelante. Muchas gracias, Lucas, por la exposición. Eh, sí, tú lo explicaste muy bien. Esto es un borrador muy precario. Tengo todavía mucho que pulir, mucho que conectar mejor. Yo no soy un especialista en economía. Lo mío es el derecho y la teoría política, pero y en eso me quiero enfocar en el ensayo de Friedman. Pero me interesa aprovechar esta oportunidad en el fondo para que ustedes me puedan dar comentarios de qué puedo mejorar en esto. Así que cualquier crítica, sugerencia o que me falta lectura en alguna parte o si puedo arreglar algo, todo eso me sirve demasiado, así que voy a tomar mucha nota de los comentarios después. Eh, y solo para introducir, me gustaría decir que también tienen que entender desde dónde yo escribo, que tú también lo mencionaste. Yo escribo para el público amplio, no para especialistas. Esto no es un paper, sino que intento transmitir la idea de cómo yo comprendo a Friedman a la discusión pública. Ahí es donde yo me muevo. Y solo para explicarles más o menos el diseño del trabajo, esto es un breve ensayo compuesto por 5 capítulos y en los que quiero trabajar la visión de la economía de Friedman, su visión del dinero, la inflación, el capitalismo dentro de él y el rol del Estado. Eh, entonces, eso para introducir. Muchas gracias por conectarse. Entonces, yo solo, a ver, lo que intento hacer al principio en este capítulo es intentar rastrear el concepto de monetarismo. Entonces me puse a investigar y el monetarismo en verdad no es un término tan antiguo como tal, sino que aparece aproximadamente en los años 60, específicamente el 68 por Karl Brunner, que es un economista liberal en cierto sentido, o la verdad, liberal, que en un artículo muy importante que se publica y que yo lo cito, se llama The Role of Money and Monetary Policy, liga a la escuela de Chicago, en el sentido amplio, con el monetarismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese concepto se empezó a masificar en ciertos círculos de académicos y comenzó a permear en la discusión pública. Y hoy en día básicamente se le dice monetarismo a todo. Se confunde monetarismo con conceptos que no tienen, que están relacionados de alguna manera, pero que no son lo mismo, como el liberalismo. Yo he intentado rastrear el concepto de neoliberalismo y la confusión con monetarismo es brutal. O sea, la gente lo utiliza indiscriminadamente sin distinguir mucho. Y hoy en día toda la escuela de Chicago es monetarista. Así se presenta en el debate público, pese a que no todos dentro de la escuela de Chicago eran monetaristas como tal. De hecho, algunos ni siquiera trabajaron teoría monetaria, solo algunos. Entonces, Friedman, en lo que pude rastrear en un principio, cuando empieza a salir este concepto en la discusión pública, intenta alejarse de él, pero luego el concepto tuvo tal impacto y permeó de tal manera en las élites académicas, por decirlo de alguna forma, y después permeó en la discusión pública, que en verdad él pensó que el concepto no estaba tan errado si se entendía como una teoría que intentaba explicar que el aumento de la inflación estaba relacionado por causas monetarias. Eh, en el fondo el monetarismo yo lo voy a definir a través de una definición de Paul Volcker, que no es un monetarista en el término estricto. De hecho era
estaba más bien ligado a la esfera del Partido Demócrata en Estados Unidos, y él dice que también fue director de la Reserva Federal, que fue una doctrina que sugiere que el dinero tiene una gran influencia tanto en el nivel de actividad económica como en el nivel de precios, y que los objetivos de la política monetaria se alcanzan mejor controlando la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Es decir, que hay una relación directa entre el aumento de la masa monetaria y el aumento de la inflación en una determinada economía, en un determinado contexto territorial. Entonces, ¿cuál es el punto principal del monetarismo entendido en ese sentido? Que es que los monetaristas, utilizando la etiqueta, hagamos que la etiqueta puede utilizarse válidamente, reivindican una teoría que es casi tan antigua como la economía misma, que es la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, muy interesante ver en los escritos, también en la autobiografía de Friedman, pero en otros escritos, que él habla más distendidamente sobre su vida y su trayectoria académica, que él dice que básicamente cuando entra a la esfera académica, la teoría cuantitativa del dinero estaba prácticamente olvidada. Pero él dice que dentro de la escuela de Chicago, algunos profesores más ortodoxos, si lo queremos decir de alguna manera, transmitieron esta teoría no por vía escrita, sino por vía oral. Entonces la teoría cuantitativa del dinero, si bien todos los economistas la manejaban, nadie la enseñaba, pero en la escuela, dentro del Departamento de Economía de Chicago, esta teoría se empezó a masificar por vía oral, dice Friedman. Eh, y la teoría cuantitativa la voy a definir, o sea, Friedman básicamente, o sea, entonces la teoría cuantitativa del dinero estaría en el centro del monetarismo. Y Friedman dice que una alta oferta monetaria suponía una grave amenaza inflacionista para la economía, y que por lo tanto era necesario controlar esa oferta monetaria si se querían evitar las desastrosas consecuencias de una fuerte subida de los precios. Eh, entonces, si intentamos diseñar más o menos una radiografía del monetarismo, yo diría que es un movimiento en cuyo centro está al menos la teoría cuantitativa del dinero. ¿Y desde cuándo surge la teoría cuantitativa del dinero? Fue algo que me interesó buscar. Y las interpretaciones ahí varían. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que la teoría ya estaba, por ejemplo, en los escritos de Jean Baudin en el siglo XVI. Nicolás de Oremme en su tratado de moneta, también, que debe ser del siglo XIV, siglo XV, también elabora una especie de teoría cuantitativa del dinero de forma mucho más precaria, con otro lenguaje. También algunos dicen que ya se encuentra la teoría, o sea, en la escuela escolástica de Salamanca. Yo creo que ahí ya se puede empezar a hablar de una especie de teoría cuantitativa del dinero de forma mucho más específica. Y Locke y Hume también la tratan en algunos de sus escritos, pero siempre de forma dispersa, y no le dedican un ensayo como tal. Y en Estados Unidos, esta teoría cuantitativa se pierde de alguna manera en un periodo, pero luego ya en el siglo XX diversos economistas la intentan hacer resurgir. Y ahí y la intentan introducir con fuerza en el debate público Karl Brunner, que era el mismo que acuñó este término monetarista, que es un economista más o menos libertario, de hecho, pero que no era de la Escuela de Chicago, y Alan Meltzer. Y todos estos estudiosos identificaban tendencias anómalas en las economías que contenían grandes masas monetarias. Vieron ahí que la economía, o sea, que la teoría cuantitativa del dinero podía aplicarse e interpretarse de mejor manera. Entonces, para resumir, yo diría que el monetarismo hoy en día, si bien hace referencia, como les decía, a una diversa variedad de situaciones en la discusión pública, que es donde me toca estar a mí, se escriben columnas diciendo que es monetarista prácticamente cualquier cosa. Cualquier tradición económica hoy en día es monetarista, pero yo creo que si nos tomamos en serio el concepto, porque el concepto sí significa algo, diría que puede identificarse o que puede aplicarse tal vez desde dos perspectivas. La primera, una primera que lo entiende como una forma de llevar a cabo análisis científico, sobre todo relacionado con la teoría monetaria, estudiar los fenómenos que surgen desde la alteración de la masa o la introducción de masas de dinero o la sustracción en diversas economías. Y segundo, como precisamente al reconocer que tiene impacto en el análisis científico como una orientación de las políticas públicas para intentar evitar la inflación, si es que consideramos que la inflación es mala, porque hay algunas tradiciones que no la consideran necesariamente como un mal. Eh,
De esa manera, la hipótesis central sobre este movimiento económico, que es el monetarismo, yo diría que es simplemente que existe una relación directa entre la cantidad de dinero y la estabilidad de los precios. O sea, si una persona reconoce eso de cierta manera, yo creo que se podría estar hablando de cierta inclinación monetarista, tal vez no en el sentido estricto. Eh, ¿Por qué? Porque Friedman sostenía que, y en ese sentido, una de las cosas en que el monetarismo intentó rescatar, y particularmente la tradición monetarista de Friedman, era que Friedman decía que la piedra angular de la teoría cuantitativa era la distinción entre la cantidad nominal del dinero, el aumento de dólares que se tienen en la realidad y la cantidad real de dinero, el volumen de bienes y servicios que se pueden comprar con esos dólares. Y esa distinción que utiliza el pensamiento monetarista Chicago, si le queremos poner otra etiqueta, es muchas veces olvidada por otras tradiciones que hoy en día, por otras tradiciones de economistas que hoy en día controlan la masa monetaria, que están en los bancos centrales y en otras instituciones que regulan el dinero. Entonces, me parecía a mí que Friedman es principalmente conocido, sobre todo en el mundo científico, por haber sido uno de los pensadores que se dedicó a estudiar la inflación. Le dedicó gran parte de eso, gran parte de su vida a eso. Y yo pensé que si había que, o sea, si vamos a estudiar la concepción de la inflación de Friedman, había a su vez que tener o desarrollar una cierta concepción del dinero en Friedman. Yo creo que esa concepción, no sé si estará expresamente en alguno de sus escritos, siempre sale en Mm. sus diversos textos. En Money Mischief Sí, aparece sí, al principio con aparece. el tema de usar una metáfora de una tribu Perfecto. que intercambiaban unas rocas que están en el mar Sí, y funcionan como pero dinero. es muy interesante. Pero si te fijáis, no hay un tratado que le dedique completamente a su concepción del dinero. Siempre sale en un capítulo, en la introducción o entre medio. Money Mischief Ya, es como una colección de ensayos claro. y después está el Studies in the Quantity Sí, Theory of eso Money. lo vi. Perfecto. Entonces, me parecía que para explicar la concepción de la inflación había a su vez que desarrollar la concepción del dinero friedmaniano, por decirlo de alguna manera. Eh, y Friedman, si uno lo estudia, ve que tiene una concepción amplia del dinero en el sentido de que, si bien él lo reconoce expresamente que es un medio para que simplemente facilita los intercambios, él lo dice expresamente, acá toda sociedad debe proporcionar algún medio para dividir el producto total entre los individuos de una sociedad. En una economía de libre intercambio, esa tarea se lleva a cabo mediante el sistema de precios. El dinero, en el fondo, es lo que va conformando ese sistema de precios a través de las interacciones privadas entre los individuos, que a su vez provocan fenómenos colectivos. Pero Friedman, si bien entiende que el dinero es un medio de intercambio que facilita nuestras relaciones económicas, también lo interpreta en un sentido amplio, en el sentido de que este medio provoca fenómenos complejos y que uno de esos fenómenos complejos está imbuido fuertemente de la confianza que los poseedores del dinero de este medio depositan a su vez en él. Y por un lado, y por el otro, el rol del interventor sobre este medio. Llámese instituciones estatales que regulan la masa monetaria. Entonces, de esa manera, Friedman empieza a elaborar una concepción del dinero amplia que a su vez empieza a dar forma a su teoría de la inflación. Y Friedman no siempre estudió bueno, siempre estuvo relacionado con la inflación a través de su trayectoria profesional, pero en verdad Friedman se mete a estudiar el fenómeno inflacionario a mediados de los años 50 a través de su colega, de hecho, con la que escriben tal vez su libro más importante, que es Anna Schwartz. Ella era en un principio la experta en inflación y los fenómenos monetarios, y Friedman, de hecho, Friedman empieza a hacer el curso de teoría monetaria como en los 60, creo. Mm. Eh, Sí, entonces corté con teoría Friedman, de precio. sí, Sí. se mete de forma, no al principio de su carrera, sino que cuando ya era un economista más o menos reconocido. Entonces, ¿qué para mí, desde mi perspectiva de más de teoría política? Yo no soy un economista, entonces muchas de estas cosas me quedan un poco lejos. Pero una reflexión que yo pude sacar en limpio, que a mí me llamó mucho la atención, es que la inflación dentro de una determinada economía siempre ocurriría por una distorsión creada por los mismos actores económicos que participan en el mercado.
Sin embargo, no todos los actores económicos participan en el mercado de la misma manera. Hay personas, obviamente, que disponen de una cantidad monetaria mucho mayor y que por lo tanto pueden introducir esa cantidad por los motivos que quieran dentro de la economía, llámese banco, grandes empresarios, en fin. Y también instituciones estatales, que son las que principalmente producen y introducen dinero dentro de una economía, ya sea por políticas públicas, ya sea por decisiones técnicas, en fin, eh, o por motivos políticos incluso, por ideologías políticas. Y a mí lo que me llamó la atención es que, por decirlo como en términos más triviales, quienes poseen menos recursos dentro de una determinada economía no tienen mucho que hacer en el transcurso de la inflación, no pueden decidir sobre la inflación, solo reciben los efectos. Quienes sí pueden controlar la inflación de cierta manera son las personas que poseen poder dentro del mercado, eh, que son estos individuos que la he hecho yo, ya sean públicos o privados. Y otra cosa importante que muchas veces se olvida también en la discusión pública son las lags, que son en español sería como retardos, ¿cierto? Que otro factor clave de la identificación de la inflación en Friedman es que, y que esto también muchas veces se olvida, es que las decisiones económicas de los agentes de mercado muchas veces producen efectos complejos que tardan en producir o en sus efectos para que sean evidentes en el fondo. Que esto ya lo voy a referir, ya lo voy a relacionar después con la responsabilidad dentro de la inflación, pero está relacionado directamente que muchas veces nuestras acciones tardan en producir efectos a nivel no solo individual, sino también colectivo, sobre todo a nivel colectivo. Y por eso la inflación es muy difícil de medir, pero también de ver los verdaderos efectos que genera la inflación, no solo a nivel económico, sino también a nivel, hay problemas morales con la inflación, hay problemas de justicia, hay problemas materiales. Eh, y yo creo que en ese sentido, si uno comprueba la experiencia de los últimos años en Chile y a nivel mundial, que la teoría de la inflación de Friedman ha salido bastante bien parada, porque muchas personas que tenían incidencia en el debate público en los últimos años decían que la inflación, por ejemplo, chilena se debía a factores estructurales, a problemas externos, pero en verdad si uno vuelve a Friedman, puede encontrar distintas respuestas a fenómenos, o sea, a por qué aumentó la inflación en Chile, que fue las grandes cantidades de masa monetaria que se introdujeron en la economía en los últimos años, ya sea por retiro, y también por las ayudas que se dieron durante el gobierno de Piñera, en fin, y entre otras cosas. Y solo para ir cerrando, a mí una de las cosas que más me interesaba, que tengo que trabajarlo mucho más en el texto, esto está en pañales recién, es la inflación como problema moral, porque muchas veces la inflación se trabaja desde solo una perspectiva económica, por decirlo de alguna manera, pero eh, se nos olvida interpretar la inflación, o sea, lo que los efectos de inflación también producen consecuencias en otras dimensiones de la vida. Esto se debe a que el dinero no es más que un medio aceptado para concretar los intercambios, pero esos intercambios, a su vez, son la consecuencia de decisiones de las personas. Son consecuencia de fines que nosotros buscamos libremente dentro de un cierto marco de reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces todos los sacrificios hechos para ganar dinero, para ahorrar, todos los sacrificios que hicimos para, qué sé yo, conseguir nuestro sueldo, para tomar decisiones, para posponer la toma de otras decisiones, para posponer también ciertas actividades, a su vez, cuando se genera inflación a niveles altos, también se destruyen por fenómenos monetarios. Entonces yo creo que el fenómeno monetario también pone de manifiesto ciertas situaciones de injusticia. Si una persona, por ejemplo, recibe cierta cantidad de dinero por horas de trabajo y luego el sistema político, por ejemplo, es decir, personas que no están sujetas a control directo por esa persona, genera inflación, el tiempo y el esfuerzo de esa persona, eh, o las actividades que podría estar haciendo en ese momento que ganó su trabajo, su dinero, por decirlo de alguna manera, pierden valor. Y yo creo que en ese sentido, si bien Friedman suele poner el acento en estos problemas morales, hay que intentar recalcarlo todavía más, y yo creo que se puede hacer desde su interpretación, porque el dinero es el resultado de distintas acciones y decisiones que afectan mucho más allá de los fenómenos puramente económicos.
Por otro lado, los incentivos con inflación para el ahorro, por ejemplo, que en fin genera otras muchas externalidades positivas diferentes, se pierden. Entonces, eso hace que la inflación genera en el fondo que muchas personas intenten buscar medios alternativos para deshacerse de ese dinero que cada vez vale menos. Entonces, se generan distintas situaciones negativas que se van ampliando. Y por último, tal vez lo más importante, para cerrar, yo creo que la inflación como problema moral se relaciona directamente con la incapacidad de quienes la generan de hacerse cargo de su responsabilidad, y esto Friedman lo dice textual, que es muy interesante. Como la inflación suele ser un fenómeno colectivo o un fenómeno generado por instituciones estatales, luego la responsabilidad de esas decisiones que generan inflación se disuelven, y como como no hay responsables con nombre y apellido, es muy difícil después hacerlo pagar las cuentas. Y Friedman él lo trata no como un problema moral, sino que en que la inflación genera efectos psicológicos. Esa es la palabra que usa. Dice, a nadie le gusta culparse de las cosas malas que ocurren, aunque a mucha gente le gusta la inflación porque le ayuda personalmente. Todos nos sentimos con mayor capacidad, tenemos más dinero, aunque ese dinero no pueda comprar lo mismo. Casi todo el mundo piensa que es algo malo en general, pero a nadie le gusta admitir que es responsable de ello. Entonces, eso sería como a grandes rasgos lo que traía preparado. Podemos conversar muchas otras cosas más, pero yo encantado de los comentarios que me hagan. Muchas gracias, Álvaro. Buenísimo. Bueno, si tienen preguntas en online, vayan si quieren pensándola. Tengo varios comentarios, yo leí el texto en algunas partes y algunos comentarios como de como cosas que creo que hay que extender y algunos otros más críticos. Ujú, Primero, algo importante es que siento que en el texto hay una ambigüedad en general respecto al principio, por ejemplo, cuando dices, Friedman observó que, bueno, de la moneda ¿cierto? Fue desarrollando una nueva forma de interpretar el fenómeno económico que estaba firmemente anclada al dinero. A esa mirada le denominó monetarismo. Y más adelante en la página, no está el número, la página dice, siguiendo Friedman, el monetarismo puede identificarse desde dos grandes perspectivas. La primera lo entiende como una forma de llevar a cabo el análisis científico y la segunda como orientación para la formulación de políticas. En realidad, el monetarismo, como teoría, que bien, como bien dices tú, tiene que ver con la importancia que se le asigna al dinero en los fenómenos, por ejemplo, la inflación, es una teoría específica de la macro que Friedman no la entendía como una cosmovisión o el método, ¿cierto? Por ejemplo, en el ensayo de metodología de la economía positiva, no habla en ningún momento de monetarismo, ni de sí, dinero, ni de eso, sino que una teoría específica en un ámbito de la economía que no se extiende a algo más general. De hecho, él banca a Becker después que es su estudiante, el cual desarrolla un approach económico en áreas en donde el dinero no existe, no aparece, donde no tiene esa relevancia. Lo segundo es decir que algo que falta, creo, y que es clave, es que la teoría cuantitativa del dinero es una teoría acerca de la demanda de dinero. No es una teoría acerca de la inflación, aunque obviamente tiene consecuencias para la inflación, sino acerca de la demanda de dinero, que es como eh, la parte fundamental, porque la oferta de dinero en las economías con dinero fiat, ¿cierto? ujú, Bueno, uno la puede entender como un factor exógeno que depende del Banco Central, del policy maker, y en ese sentido es un fenómeno más apartado, no es un orden espontáneo, digamos. ya, En cambio, el efecto que pueda tener la oferta de dinero va a depender crucialmente de la demanda. Cómo los agentes reaccionan ante los distintos shocks de oferta a ello. Donde se expresa clavemente la teoría de Friedman en esa colección de ensayos del 56 que se llama Studies in the Quantitative ujú, Theory of Money, sí, donde Kagan, que es uno de sus alumnos, publica un ensayo interesante y donde él muestra el resultado de distintas regresiones con datos empíricos, porque la sí, gracia de Friedman no es simplemente hablar de una teoría, sino que la quiso validar comprobar, empíricamente. Esto es clave porque lo distingue de otras corrientes como el austriaco, sí, etcétera, en donde esas regresiones les daban que los parámetros clave mostraban que ciertos elementos de la ecuación cuantitativa, ¿cierto? Que viene desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que la cantidad de dinero por la velocidad es igual al nivel de precios por el producto. em, Hay ciertos factores que son estables y por lo tanto la cantidad de dinero va
la oferta monetaria que cambia la cantidad de dinero va a pegarle al nivel de precios principalmente y no va a ajustar por otros lados. Otro punto es que yo en verdad no sé cuándo se acuña el concepto monetarismo, pero estoy seguro que es antes del 68. Ujú. Porque, y esto es clave también, algo muy importante que hay que introducir que no veo mucho en el ensayo, es que en el ámbito, bueno, discute con Keynes por un lado, Friedman, y ahí discute con la teoría de la demanda de dinero de Keynes, que es distinta, pero también después en el ámbito latinoamericano discute con el estructuralismo de la CEPAL. Y por ejemplo, Oliveira, ¿cierto? Que es un economista argentino de la CEPAL, tiene un ensayo del 61 que se llama Estructuralismo versus Monetarismo, que justamente ¿El son 61? del 61, Ya. que son para explicar la inflación, donde el estructuralismo explica la inflación por causas, valga la redundancia, estructurales, que tienen que ver con básicamente la idea de que en las economías latinoamericanas, que son primario exportadoras, existen dos estructuras económicas, una de un sector primario exportador avanzado tecnológicamente y otro de un sector manufacturero retrasado, y que esa diferencia explicaría para los estructuralistas por qué se produce la inflación en Latinoamérica, que en los años 50, 60, como bien sabemos, era un problema importante. El monetarismo, en cambio, lo explica por la oferta de dinero y se dio en los años 50, 60 un debate en Latinoamérica donde el concepto de monetarismo estuvo muy presente. Y en el caso de Chile, ¿cierto? Aníbal Pinto, Ujú. que discute con los Chicago Boys, economista estructuralista, también utiliza el término y ahí hay un cierto, uno entiende un término, igual que el neoliberalismo, en parte contra con quién pelea o quién pelea contra ese término. Y uno de los grandes que pelearon contra el monetarismo fueron los estructuralistas. Entonces yo creo, sobre todo como estamos en Latinoamérica, yo creo que sería clave en el Está fondo bueno. introducir ese elemento en el ensayo. Después, el tema de cómo, no entendí cuando dijiste que lo que puede influir sobre la inflación son los agentes con más poder. Ujú. Porque ahí eso me suena y como lleva agua al molino de las teorías de puja distributivas de la inflación, que son teorías que básicamente, algunas que agarran de Rafa, ¿cierto? Y Ricardo, la idea de que la inflación se produciría por la puja de los sindicatos contra los empleadores, ¿cierto? Y que en el fondo estaría explicado por las correlaciones de poder, que Ya. claramente no es la teoría de Friedman. Y que me sonó un poco cuando dijiste, hablaste del poder de los agentes en el mercado. ¿Y qué es lo que a todo esto en Argentina, que yo viví bastante años, el kirchnerismo explicaba, ¿cierto?, la inflación por los monopolios, Mm. por el Sí, sí. oligopolio, No, quizás lo etcétera. expliqué mal. Entonces su respuesta era hacer control de precios, ir a los Sí. supermercados, ¿cierto? Un señor iba y veía si subían el precio o no, y obviamente eso no resultó, esa es otra teoría de la inflación. Sobre los lags. Los lags principalmente lo utiliza Friedman para dos cosas. Para, como bien dijiste, tratar de ver cómo medir, ¿cierto?, las relaciones entre la oferta monetaria y la inflación, ¿cierto? Como porque, claro, si agarramos dos series de tiempo, la de la oferta monetaria y la de la inflación, ¿cuánto se demora el efecto? Si vemos contemporáneamente, evidentemente, en las series vamos a ver que no hay aumenta la oferta monetaria y en el mismo momento no aumenta la inflación inmediatamente. Y Sí. eso es lo que intentó ver para, en el fondo, tratar de medirlo y ver eso. Pero por otro lado, utilizó la teoría de los lags para decir que la política fiscal tendía a ser más ineficiente para abordar el ciclo que la política monetaria, ¿cierto? Que es otra beta del monetarismo. Monetarismo también se entiende como la idea de que para controlar el ciclo, a diferencia de Keynes, que pensaba que podía ser la política fiscal una herramienta clave, el monetarismo dice en realidad no, a través ni de la política fiscal ni monetaria se puede aumentar el producto o bajar el desempleo, pero lo que se puede hacer es mantener la moneda estable Ujú. y para eso hay que utilizar la política monetaria. Y los keynesianos, por la idea de trampa liquidez y una serie de cosas, decían que en realidad no, el monetarismo, Friedman dice que sí. Y después lo último es como comentar que post-Friedman hay más teorías de la inflación que agarran las ideas de Friedman, sobre todo Lucas, Sargent y las teorías más fiscalistas de la inflación, ¿cierto? Que ponen énfasis, ¿cierto? El tema de cómo se origina todo esto en los déficits fiscales, ¿cierto? Y en cómo se necesitan financiar, que es un tema que Friedman no abordó tanto, pero que ha servido sobre todo por el lado de, porque Friedman utilizó una teoría de las expectativas adaptativas. En el fondo, los agentes adaptan sus expectativas según lo que ven en el pasado.
En cambio, Lucas, Robert Lucas, que también macroeconomista de Chicago, tiene la teoría de las expectativas racionales, en Sí. donde cambia, revoluciona completamente la macroeconomía. Es En la el que fondo, se suele utilizar hoy, ¿o no? sí, o sea, sí, en verdad como que la RATEX, la teoría de las expectativas racionales, revolucionó la macro, e incluso los modelos nuevos keynesianos lo que hacen son nuevos keynesianos porque Mm. incorporan esa idea. Pero en sí mismo RATEX ha sufrido igual algunos embates y bueno, en la macro está medio, el pato podrá decir mejor. Pero bueno, esos comentarios tenía Ya, para no me hacer. sirva mucho. Bueno, puta, yo tenía comentarios igual similar a los de Lucas. Ya. Y tomándome lo último que decía respecto a esta teoría fiscal de la inflación, yo creo que sería una buena cosa para el trabajo. Ahí John Cochrane es la persona que tenéis que leer. Creo que está en Hoover. Ujú. Sacó un libro sobre el tema. Pero básicamente es que no solamente el Banco Central es responsable de lo que pasa con los precios, sino que también el mismo gobierno, ¿no es Sí. cierto? Y hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, sobre todo con la existencia de bancos centrales autónomos de los gobiernos. Y la idea es básicamente que cuando la gente ve que el gobierno no puede pagar sus déficits o la deuda que tienen, y hay riesgo de default, toda esa gran deuda pierde valor en sí misma, ¿cierto? Y por lo tanto ahí el dinero mismo pierde valor y se genera inflación. Entonces, países pueden tener bancos centrales que funcionan relativamente bien, pero si tú tenés sucesivos periodos con déficit, eso también afecta a la inflación y es un buen complemento para explicarlo hoy día, ¿ya? El tema de por qué hubo inflación en pandemia, pucha, es un debate más técnico. Yo quizás Sí. me saltaría un poco eso para no meterte, No lo voy a poner en el libro. porque claro, o sea, la pandemia igual hubieron choques reales, Sí, pero ¿cachai? De oferta y de demanda. Entonces no fue solamente manipulación de hecho monetaria, me salgo el tema y dentro del libro. claro. Encuentro interesante el tema de la inflación como problema moral. Yo creo que ahí podí agarrarlo desde tu beta. Eh, Me parece que sí es un problema moral, ¿no es cierto? Que afecta la conducta de las personas, el poder adquisitivo que tienen, degrada su mismo trabajo. Quizás eso sería un buen aporte, no solo para la discusión pública nacional, sino que también para afuera. ¿Has leído algo relacionado con eso? Mm, Vigo tiene un artículo, o sea, un libro, pero algo más que eso. O sea, el tema de la inflación, como típicamente se lo agarra moralmente, es por el tema del impuesto, el señoreaje, y como Mm. ahí de moneta, Sí, ¿cómo se llama? Oresme. sí, Oresme lo aborda de manera, que es un autor medieval, ¿cierto? Lo aborda por la vía moral. El tema, en el fondo, es como una especie de robo y que el argumento que da Milei, ¿cierto? Y que en verdad es como muy transversal, pero así debates más específicos sobre el tema no he visto. Y hay un economista que se me va el nombre ahora, que es pre-smithiano, que desarrolló la teoría Cantillón. Cantillón, la teoría de Cantillón, ¿no es cierto? Que Cantillón básicamente dice que cuando los bancos centrales inyectan dinero en la economía, y esto hasta el día de hoy se hace así, se hace a través de los bancos, ¿no es cierto? O de empresas grandes que tienen capacidad de comprarle bono al Banco Central, son los primeros que lo reciben, esa plata fresca, digamos. Y esa plata fresca para esa gente aún no está devalorada, digamos, no está devaluada, no está con la inflación. La inflación va ocurriendo en la medida que se disipa mediante toda la economía y se produce el descalce entre la producción y la cantidad de dinero. Pero los primeros agentes, digamos, reciben este dinero fresco con el poder adquisitivo normal, digamos. Y ujú. luego cuando se va transmitiendo a los agentes, que en general son agentes con menor poder adquisitivo, va degradándose a la vez. Entonces ahí hay un problema moral, porque claro, los agentes, es súper regresivo, ¿no es cierto? Al final. Claro. Y eso lo desarrolló Cantillón. Hay una cosa que creo que directamente está mal o no lo entendí, Ya. donde dice, de hecho, en su modelo ideal de control de oferta monetaria, una inteligencia artificial debería gestionar el flujo de dinero. Eso no sé dónde está, pero lo que Friedman proponía era una regla fija, de, por ejemplo, aumento de la oferta monetaria de un 2% todos los años. Sí, Entonces no es una inteligencia artificial y después dice, Friedman sostenía que la cantidad óptima de dinero depende de varios factores, muchos de los cuales son considerados hoy por los bancos centrales. Entonces, Deja-
A ver, déjame intentar. Pero ahí pones después Es como que, al aceptar la intervención de un ente central y creer que era posible recabar el conocimiento disperso en la sociedad. En realidad, Friedman reconocía que no era posible, al igual que Hayek, en el fondo, como la autoridad monetaria tuviera el conocimiento necesario para hacer el aumento preciso, y por eso decía una regla fija es lo mejor. sí. Va a tener errores, ¿cierto? Pero en el fondo no podemos mejorar respecto a esos errores justamente porque no podemos, esa autoridad no puede tener el A ver, conocimiento. corrígeme tú, o Patrick, pero en el fondo Friedman, de alguna manera, igual tiene que intentar medir cuánta cantidad de dinero está circulando en la economía pese a la regla fija, ¿no? Y al punto, eso se lo critica a Hayek. Hayek le dice, intentar eso hoy día en una sociedad compleja es imposible, ¿no? Entonces, tendría que, por eso creo que no puse la cita, pero tengo que buscarla. Hay una parte que Friedman dice esto en algún futuro quizás se puede intentar medir a través de un modelo artificial para intentar controlar la inflación. Yo sabía eso de la regla fija del 2%, eh, pero mi punto es de que en esto yo estoy de acuerdo con Hayek, en que Hayek critica que es imposible medir, Desecha la idea a priori. Ya, claro, pero espérate, una cosa es medir la cantidad de dinero Claro. y otra cosa es No es- saber cuánto tienes que aumentar o bajar el dinero para, en el claro. fondo, mantener la inflación. Y Friedman, ¿cierto? Pero Utiliza necesitáis la cantidad, cierta estimación de la cantidad de dinero para hacer el siguiente paso, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la cantidad de dinero es como está M1, M2, M3, Ya. ¿cachai esa? Que en el fondo M1 es como el dinero, Pero no hay problemas para medir la cantidad de dinero dando no, vuelta. claro, para la macro O sea, hoy mainstream. día, hoy día Son, no, digo. son estimaciones. Es que el tema es que cuando vaya M3, M4, que ya son depósitos, ahí puede ponerse un poco más Claro. cosas así, pero en el fondo el debate es como de medición para el mainstream, no está tanto por ahí, los austríacos creo que dicen otra cosa, pero bueno. Ya. Eh, el tema es como esa información no te basta para hacer fine tuning, ¿cierto? De cuál es la regla de inflación, porque lo que necesitáis para eso es saber cuál es la demanda de dinero. Y eso depende de la cabeza de los agentes. Y eso Friedman reconoce que en el fondo no se puede medir y por eso propone la regla fija. Pero él cree, claro, el dinero se puede medir, pero en el Y fondo no sabemos cuánto aumenta la producción tampoco. la demanda es un modelo, ¿cierto? Una estimación, y ahí, claro, depende de las preferencias de los agentes, de un montón de cosas que se puede estimar o hacer teórico, pero no saber al detalle como para decir, bueno, hoy, este año aumentamos 1,7 el dinero, el otro 1,8 y va a ser lo óptimo. No. No sé si hay preguntas por acá. Eh, Álvaro, gracias primero por el trabajo que estás haciendo y te sale bien, sobre todo para los que no somos expertos en el área, entonces nos sirve bastante. Una pregunta para el grupo en general. Eh, a ver, si si entiendo desde el trasfondo teórico donde surge Friedman y todo el pensamiento, ¿cierto? De Chicago, el dinero es un elemento que pertenece de suyo, digamos, a la esencia de las dinámicas económicas, surge el intercambio en el mercado. ¿Qué tiene de peculiar en la teoría? El dinero, tal que presupone que tiene que haber un ente que lo regule y que vaya pautando, por ejemplo, un 2% y que vaya tratando de anticipar una cierta cantidad adecuada de masa de oferta que lo hace diferente al resto de los elementos de la economía, que son los bienes y los servicios que se ofrecen, los cuales sí se dejan al mercado, se deja que simplemente las dinámicas espontáneamente vayan regulando, pero que tiene especial en la teoría ahí el dinero que supondría que no habría que dejarlo, o Friedman estuvo abierto a eso, o lo desechó por alguna razón, tiene que haber un ente y por qué. ¿No? Bueno, Dale tú, sí, y después voy yo. es una muy buena pregunta porque es el punto de debate con los austríacos, sobre todo con Hayek, que en el fondo el dinero fiat es más o menos una cosa moderna y la contraposición es el dinero mercancía, ¿cierto? Que el oro o los metales preciosos, cualquier elemento, ¿cierto? En su momento fueron las vacas, la sal, que emerge, ¿cierto? Espontáneamente del mismo mercado para fungir como dinero. Y yo creo que la respuesta no sabría en detalle decir, así citar a Friedman en algún elemento
que lo diga, no va tanto por un lado conceptual, decir, no, el dinero es esto y tiene que ser así, sino decir, bueno, los sistemas de mercancía-dinero no son posibles hoy. Eso lo dice, por ejemplo, el Capitalismo y Libertad, donde habla del dinero, dice, en su momento funcionaron los sistemas de dinero-mercancía, pero por la expansión de la producción y un montón de cosas, hoy no es la mejor alternativa, como proponen los austríacos, ¿cierto?, de que haya una libre competencia de moneda y que en el fondo el mercado determine cuál es. Y es un argumento pragmático en el fondo. Muestra que no es posible por tal o cual motivo, pero no es un argumento metafísico decir el dinero es algo así, aunque tiene argumentos metafísicos. Friedman en Money Shift trata de discutir cuáles son las funciones del dinero y un montón de cosas, pero en el fondo la argumentación de Friedman tiende a ser menos conceptual y mucho más, bueno, esta forma de hacerlo trae problemas y o no es posible ahora y por lo tanto no se puede hacer. También está el tema de la utilidad de la política contracíclica en tiempos de crisis, donde vienen shocks reales de demanda, o sea, de oferta de cosas, y que si no hubiesen, digamos, bancos centrales con poder de manipular la oferta monetaria, veríamos cosas como alzas de tasas de interés súper importantes que tienen efectos sobre empleo. Y me parece que la visión detrás de por qué debemos tener un banco central también va por ahí, o sea, de que el banco central, así como tiene riesgos, si es mal manejado, tiene muchas bondades si es un banco central autónomo y serio con reglas como las que propuso Friedman de aumento constante monetario y que los agentes pueden internalizar ese aumento. Entonces, cuando viene, por ejemplo, una pandemia, el Banco Central chileno actúa y si lo hace bien, podemos estar después en 4 años con una inflación más o menos anclada a parámetros normales. Pero sin Banco Central hubiese sido mucho más duro en términos de, por ejemplo, destrucción de empleo, soportar todo ese shock completo, ¿cierto? Entonces hay un rol como suavizador del ciclo también, ¿sí?, que se hace a través de una política contracíclica del lado monetario, que también se hace del lado fiscal, ¿cierto? Y que también puede ser bien o mal manejado. Creo que interesante la pregunta porque desde al menos desde la teoría política, Friedman siempre reconoció, como tú decís, era mucho más pragmático, en fin, que otros liberales, pero siempre reconoció la importancia de un ente regulador, po, a diferencia de los austriacos, y de hecho eso fue importante porque marcó como un precedente dentro de la tradición monetaria liberal, en el fondo, en el sentido de aislar a los austriacos al fin y al cabo. De hecho, cuando Hayek se va a Chicago, intenta entrar al departamento de economía y Friedman siempre le intentó poner como un dique que entrara porque consideraba que básicamente toda la teoría de prices and production no era científica, era como arcaica, obsoleta. Eh, entonces yo creo que esa es una de las virtudes de Friedman, que es esencialmente pragmático y creo que en algún ensayo dice. Claro que quizá en la teoría se puede defender la inexistencia del Banco Central, pero en la realidad, con decisiones complejas tomándose con gobiernos y interacciones que se dan segundo a segundo, es necesaria la existencia de un Banco Central. Sí, una cosa interesante que podría decir es que los dos conceptos que tú estudias, el neoliberalismo y el monetarismo, Friedman hizo lo contrario en ambos. Sí. Consideró usar por un tiempo el término neoliberalismo en un ensayo, es cierto, Neoliberalism and its Prospects, y después lo abandonó y con el monetarismo hizo lo contrario. Sí. Ahí cuando habla de qué es el neoliberalismo, dice, bueno, es una doctrina que entiende que el liberalismo clásico, laissez-faire, tiene problemas, el Estado tiene que intervenir en ciertas áreas y una de ellas es el dinero. Como porque eso no puede dejarse al mercado de por sí, es algo que sí o sí tiene que ser el Estado, una función del Sí. Estado. Y es interesante eso porque Hayek, que es otro que uno podría decir es parte del neoliberalismo, piensa lo Piensa lo contrario. contrario, en ese Entonces, sentido. entonces claro, el neoliberalismo en su fuente ya viene con un debate. Bueno, todavía nos alejamos del tema, pero yo creo que dentro del neoliberalismo hay tradiciones que lo componen y hay algunas cosas que no simplemente no están de acuerdo. De hecho, yo creo que Hayek es mucho más radical en el sentido de que no cree en la macroeconomía, Sí, dice que era que. la gran disputa entre austriacos y los chicanos. Nicolás, ¿tienes una pregunta? Sí, muy interesante la presentación.
pero quedé medio colgando con los porqués del interés de Friedman de evitar la inflación, de cuál es el nivel de inflación que él considera que es desenfrenado, y en especial en relación con otras escuelas que tienen puntos de vista distintos con respecto a los riesgos de ciertos tipos de inflación, como qué tipo de inflación o qué nivel de inflación en el que considera Friedman que debe evitarse, y por qué específicamente, por qué tipo de efectos son los que él señala que considera negativos para la economía, como ya en términos como de política pública. Pregunta, a mí me queda lejos eso. O sea, hay varias como respuestas. Uno Depende, ¿no? es por el señoreaje, porque es un impuesto no legislado, y eso te lo van a decir todos los No, no, economistas. pero ¿a qué nivel, yo sí entiendo la pregunta, ¿a qué nivel de inflación es aceptable y cuál es inaceptable en el fondo? ¿Por dónde está Claro, la sí, línea? pues, porque entiendo que no necesariamente es la inflación en general, como un nivel Sino de que cuando inflación pasa el mínimo. umbral ya se... O Sí, es que Milton Friedman, aquí peco de ignorancia, ¿sí? O es que Milton Friedman considera que la inflación, por definición, es un efecto negativo, o tiene efectos negativos. Sí, sí, pero es que hay que distinguir entre un aumento razonable y esperado del nivel claro. de precios Claro. y inflación, que es el aumento general y sostenido, digamos, y Pero, que va degradando la moneda. pero ponte ahí alguna, no sé, ¿Qué métrica depende? fiscal que te diga cuando pasáis, no sé, el tanto por ciento de Bueno, inflación. Sí, la ¿A qué? hiperinflación. Una cosa es, Ya. claro, eso, la hiperinflación, que se trata de distinguir de la inflación en general y que Kagan también estudió eso. Hay distintas definiciones, hay una de Leonhoff, pero en el fondo el problema de la hiperinflación es que nadie sabe qué hacer. Como en el fondo las señales, hay un ruido gigante en la economía consume hoy. y claro, y en el fondo la gente se empiezan a comportar de manera distinta. Entonces ahí la hiperinflación, claramente. Pero en el fondo también está el peligro de la deflación. Y para toda la economía es un peligro, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, en la Gran Depresión hubo deflación, puede ser el problema, Ujú. y algo que también buscan evitar los economistas. Entonces, yo no sé si Friedman en alguna parte dice cuál es el nivel justo, pero lo que se dice ahora es como que 2-3% de inflación anual es como Sí. una buena cantidad para en el fondo... Bueno, eh, en Europa las metas de inflación son mucho más bajas que, por ejemplo, en Latinoamérica. Y eso tiene que Mm, ver con que Europa crece menos. O sea, qué nivel de inflación es razonable y aceptable tiene que ver con cuánto crece la producción al final. Ya. mm. Continúa. Tengo una pregunta, ¿por qué Eduardo está en el Zoom de Felipe Schwember? ¿De qué hablas? Sé de qué hablas. Oye, yo quería, es que, claro, yo no sé nada en el fondo, yo no sé nada. Soy Felipe, no sé nada. Pero claro, y un par de cositas que estaba relacionado con la última pregunta, como que uno puede entender como los efectos nocivos de la inflación, digamos, como en el fondo lo último que están diciendo es que la cuestión se vuelve impredecible, ¿cachai? Cuando hay hiperinflación y uno no sabe qué hacer y todo es un caos. Y, pero todo este argumento de que como que a uno le quitan el valor de su trabajo, de que uno había trabajado algo y después, encuentro que no es nada en el fondo, no entiendo, eso es como cuando, en el fondo es como que tú trabajaste y tenías ahí 1 millón de pesos ahorrados y con 1 millón de pesos te comprabas 1 millón de hamburguesas y después, 10 años después, te comprabas 100.000 hamburguesas nomás, entonces como que te robaron o perdiste el valor de tu trabajo, o sea, no perdiste nada en el fondo, o sea, tú sigues pudiendo comprar 1 millón de hamburguesas en el pasado, en el fondo no... No, mi punto es que no es ¿Me, que se me, me ahorre. cachai? En el fondo, esa pérdida, esa devaluación del bien, no necesariamente se tiene que dar en años, bueno, sino que puede ser en meses. No, pues da lo Eh, mismo, po. y lo que pasa es que tú tenés cierto marco de predictibilidad de cuánto valen las cosas en el fondo y en base, qué sé yo, a lógicas de cálculo de costo y beneficio y otro tipo de cosas, decides actuar y luego la inflación, por decisiones que no, digamos, no pertenecen, no son tuyas, sino que decisiones de otras personas, se devalúan tus propios bienes.
Y eso, a mí me parece que si hay un problema directamente relacionado, porque ya si tú a través de tus propias decisiones, de si hiciste malos negocios o tomaste malas decisiones, está bien. Tú mismo asumes tus propias responsabilidades. Pero la inflación a mí me parece que es un fenómeno complejo, en el sentido de que no solo se devalúa, qué sé yo, la plata que tenía en el banco, sino que se devalúa también eh, casi todos los bienes que tenéis, po, bienes materiales. Es Bienes materiales que conseguir, ya, pero o sea, es que eso es raro, es como decir qué es lo que significa que se devalúe la plata que, claro, en un sentido que tenía ahí tenía ahí un par de billetes, tenía ahí unos pedazos de papel que la gente asumía que compraban determinadas cosas. Eh, Compraban en ese momento, compraban cosas, ya, y después en el futuro compran menos cosas, ¿cachai? Entonces tú dices, se devalúa lo que tenías en el banco. No, porque lo que tú tenías en el banco era una cierta promesa, una cierta relación con otras personas. O sea, hay dos cosas. Tú sigues teniendo la misma cantidad de billetes y en cuyo caso no has perdido nada. Dale. No, porque ese dinero nominal, dinero real. Ya, pero el dinero, pero tú nunca tienes dinero real en el fondo. Es como, no, pues tú no tienes capacidad de comprar, así. Eso es una pura relación social, ¿cachai? Entonces hay una relación social que, claro, no depende de ti, no depende de nadie, ¿cachai? Es como una cosa que se va dando, digamos. Entonces, que después tú puedas comprar menos, eh, es como, y claro, el argumento aquí sería como que alguien te ha quitado algo, ¿cachai? Como que has perdido algo. No, no, o sea, tu situación es peor, sin duda que tu situación es peor, pero no es peor porque hayas perdido algo, ¿cachai? No es como, porque no era lo que tenías en el fondo. Eh, ¿Cachai? yo diría, Entonces, eso no significa que la inflación no sea mala por otras razones, ¿cachai? Como Hay un problema moral sí, con ¿eh? el dinero fiat, porque en el fondo el sí, problema del dinero fiat es que el Estado te dice, usted tiene que pagar sus impuestos, usted tiene que pagar en el kiosco con esta plata que yo le estoy dando, no puede usar otra. claro. Entonces ¿Ya? ahí está el punto, ¿cachai? Ahí está el punto. Y si el Estado hace cosas para las... Te genera un monopolio de la moneda y después el Claro. mismo es capaz de devaluártelo a través de decisiones que tú no tomaste. Entonces no es un puro orden espontáneo, sino que hay un Estado que te dice, tenés que usar el peso chileno para comprar cosas. O sea, lo que te dice es que Ya, la pero es que son dos recibirlo. cosas distintas. Son dos cosas No, distintas. pero lo que está objetando no es tanto la cuestión moral, sino que lo que está objetando es como el fraseo, yo voy a decirlo, desde el punto de vista filosófico, el fraseo de darle una cierta ontología a lo que perdiste. ¿Ah? Es que la idea, si te entiendo bien, la pregunta es, ¿se puede decir que perdiste algo? Porque quizás Sí, no había po. tal cosa como el algo, ¿cierto? Había simplemente un horizonte de posibilidades de relaciones sociales o de relaciones de validación de Exactamente. la aceptación, entonces no era algo, aun cuando tú puedas decir que moralmente está mal, ¿ya? Yo creo que esa es la distinción. Ahora, como respuesta, como complemento, yo diría que bajo ciertas interpretaciones sí se puede decir que una relación social o un horizonte de posibilidades que tiene que ver con una matriz de interpretación cultural que te valida algo como siendo algo, sí tiene realidad, es una realidad ontológica. Por ejemplo, John Searle diría que pertenece a la realidad social. Las realidades o de las cosas, los algos que están construidos socialmente y que están validados y tienen una realidad ontológica distinta a la física, que tú dices los papeles son los mismos. Entonces, yo creo que sí hay un sentido en el cual uno podría decir perdiste algo en ese sentido. O sea, no es que esté vacío de realidad en un sentido fuerte. ¿Ah? Entonces, eso. Sí, o sea, yo sí, que creo que esa es una manera digamos, correcta de poner lo que yo estoy tratando de decir, es que sí, voy a decir que hay claro, hay un sentido, a ver, es que esta como sería como la cuestión, ¿qué es lo que, cuando el Estado te obliga, como dices, como ya, vaya a comprar al supermercado con este billete? Eh, ya, qué es lo que qué es lo que te está obligando? ¿Qué es lo que te está obligando a usar? En el fondo te está obligando a usar como un billetito, que es un pedazo de papel, o una cosa así, que en el fondo lo que indica es una determinada, ciertas determinadas promesas, que cuando tú tienes indicas que tienes dos billetitos de estos, este billetito equivale a estos dos, es como un jueguito que uno va haciendo, una cosa así, una serie de promesas que uno está metiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre digamos,
si es que tu situación empeora y se te ha hecho un daño, así como se te violó algún derecho, como la idea de todo esto que es un robo, que es un impuesto no legislado, todo ese tipo de retórica, en el fondo estás suponiendo que de modo que tú tienes algo y que después ya no tienes. Cuando a mí me parecería, incluso tomando la posición de ser otra gente, que tú tienes como, a ti se te hizo una promesa como compleja. Y la promesa compleja era que con esta platita usted podía comprar esta determinada cantidad de cosas. Y si ya no puedes comprarla, entonces se rompió la promesa. Pero la pregunta importante ahí es si el Estado alguna vez te hace esa promesa. Pues te dice, un billete es equivalente a un salario de un día, ¿cachai? O esto va a valer 2 salarios de un día. O la hamburguesa siempre va a costar 3 billetes, ¿cachai? Y no hace eso el Estado. No hace eso la promesa. No, Entonces, pero la convertibilidad a metales, que los sí, billetes... cuando había sí, po, cuando había eso. Sí, Y de repente dice, bueno, no va a ser convertible, pero no importa, porque lo que importa es que el billete no que acceda a metales, sino que te permita comprar cosas reales. Entonces, ahí perfecto, sí que pasa de como la idea de la promesa del lingote de oro, ¿cierto? A la hamburguesa. pero eso es distinto, perfectamente, pero eso no es el dinero fiat. Cuando aceptamos el dinero fiat ya no está este problema. El problema de la inflación como cuando tú devaluabas la moneda y realmente los reyes medievales lo que hacían era como tomar la moneda y sacarle la plata, ¿cachai? Y como que tenía menos. Entonces, claro, y era un problema cuando iba a otro reino, pues, ¿cachai? Que dentro del mismo reino daba lo mismo, pero entre fuera de los reinos era como, loco, no te acepto esta ¿Por qué moneda, ¿cachai? y Ya. si por qué ganamos dinero? ¿Qué? ¿Por qué ganamos dinero las personas? ¿Por qué ganamos dinero? Porque estamos dispuestos a ofrecer cierto servicio y que se nos da de una promesa de que se nos va a dar algo con lo cual podemos comprar otras cosas que queremos, po. Ya, pues, Y eso lo es que se nos bastante. da es dinero. Esa es la promesa. Yo creo que ahí hay un problema en el sentido de que, sobre todo cuando la inflación es generada desde órganos estatales, porque nosotros, claro, a- en abstracto, digamos, hipotéticamente, conseguimos dinero porque nosotros damos algo a cambio, que se damos nuestro trabajo, en fin, hacemos negocio. El punto es que el gobierno, si quiere, dependiendo de la regla, de la ley, en fin, de la constitución, la regla fiscal, puede imprimir dinero porque quiere financiar programas sociales, po. Saca el dinero de la nada, Sí, ¿cachai? po. Y esa inyección de dinero a la economía hace que se evalúe tu dinero, que lo conseguiste haciendo lo que hagáis, digamos, en cualquier tipo de actividad, pero lo conseguiste de alguna forma a través de un intercambio. Entonces yo creo que ahí tal vez hay, no sé si hay al menos un indicio de un problema. Yo creo que Sí, se no, lo que pierde. pasa es que sí, lo que pasa es que a mí me parece que en esa posición hay una, digamos, o la inflación es mala, que el Estado gaste plata en el Estado, todas estas bolas son malas. Pero todavía hay como una cierta, hay como demasiado, como diríamos, una sustancialización, una reificación de todo lo que es el dinero, como que yo hago unas clases, cachete esa peli detrás, loco, qué crack. Eh, Como que ya yo hago unas clases ahí y entonces nada, pues me pagan, no sé, pues 100 lucas ya, entonces yo tengo esas 100 lucas, entonces esas 100 lucas era el equivalente era como era como que mi clase realmente valía 100 lucas, entonces ahora yo tengo esas 100 lucas, entonces yo tengo después el derecho de que ese trabajo se mantenga. Pero loco, no es así, pues, ¿cachai? Así simplemente yo hago una cosa y alguien me dice, mira, yo tengo estas cositas, estas cosas que brillan, ¿cachai? Y te las voy a dar por esto. Y estas cosas, y la promesa que te hago es que estas cosas que brillan, después tú las puedes intercambiar por estas otras cosas que brillan, y así hacemos una, Comprendo. una serie de promesas. Pero no Yo, hay algo así, no hay una reificación, ¿cachai? Del dinero, eh, eh, que crees que como el mismo error que como la cosa que te dicen cuando los austríacos te dicen como no, con la reserva fraccionaria, y tú te tu dinero, no, el dinero es una promesa. Simplemente son porque promesas. tú necesitas al menos cierta predictibilidad de cuánto va a valer tu dinero. Necesitáis más o menos la confianza para poder hacer la actividad, porque si te dicen, claro, Ya, dice, vale 100 hoy, Pero ese es otro problema. Ese es otro problema. no, pero Ya, Eduardo, pero, yo creo pero que ese es el otro tema problema. que no tiene que ver con la reificación, sino que lo que está diciendo tú es que la única expectativa y promesa que esperáis válida son las promesas explícitas. O sea, pasa que yo creo que pasa lo mismo con la idea de contrato social.
como la idea de, bueno, contrato social, nadie hizo un contrato social, ¿cierto? De tal cosa, pero Hume, por ejemplo, entiende las convenciones como Claro. expectativas implícitas, que todos sabemos que operan ahí, pero nadie la hizo en un principio. Es como la expectativa de que si hago una fila, hay una norma social que dice, bueno, no hay que saltarse la fila. Nadie me prometió que si hago la fila, esa norma iba a operar, pero sabemos que opera esa norma sin que nadie haya hecho una promesa, y cuando se rompe la norma, le exigimos esa expectativa. Yo creo que lo mismo pasa con el tema del poder adquisitivo del dinero. El Estado, si bien no te ha prometido que tu billete va a valer tanta hamburguesa, cuando por cosas que hace el Estado Sí, pierde, porque pierdes poder adquisitivo, los ciudadanos, la gente demanda, bueno, aquí hay una promesa implícita, una expectativa implícita que no está cumpliendo, como romper la fila, etcétera. Entonces, ahora, no un problema de verificación, es un Ya, problema de pero es que, cuánto aceptan las expectativas implícitas. y sí, eso pues, no es pero que tampoco. O sea, no, nadie demanda al Banco Central porque hubo un 10% de inflación, ¿cachai? Ni Ni tampoco siquiera el, tenía ni un tampoco el Banco mecanismo. Central, cuando la moneda se aprecia, le tenemos que devolver plata. No, no pasa eso. Claro. O sea, yo creo que son dos cosas distintas. Uno puede aceptar que efectivamente cuando hay inflación se pierde algo y se pierde poder adquisitivo. Eso es como a menos objetivo. Yo creo que no hay mucha discusión en eso. Pero otra cosa es que haya una promesa antes por parte del banco, del Estado. Eso no existe, ¿cachai? Y por eso no es criminal. Yo creo que son dos cosas que uno puede estar de acuerdo como sí, pero simultáneamente. eso quiere decir que, a ver, que hay dos cosas distintas. Uno podría decir que en un momento de inflación, en un momento T2, donde tengo menos poder adquisitivo, he sido dañado, he sido perjudicado, estoy en una peor situación. Ya, ¿estoy en una peor situación? Sí, estoy en una peor situación. Puedo comprar menos cosas ya, y hacerlo, ya. Em, pero eso es distinto a decir, por ejemplo, cosas que tienen que ir, que se me ha o quitado algo, a menos que uno diga como se me quitó poder adquisitivo, ya, pero anda, chuta, weón, ¿qué significa esa ola que antes tenía un poder adquisitivo? Ya, pues dale. Em, la idea que se me quitó, que me están cobrando, esto son como cosas que la gente dice ya, y también la gente del sector también dice el impuesto, lo más por y loco, no es un impuesto, loco. No, ocupa las palabras bien, loco, esa bola no es otra cosa. Em, ¿Cómo se llama esto? Hay que distinguir entonces entre todo eso y el problema que, que es cierto, que mencionaba usted, que es el de la predictibilidad, que yo tiendo a tratar de predecir mis funciones con respecto al delante, etcétera. Y entonces la inflación tiene el problema pero ojo, que la inflación solo tiene un problema cuando es impredecible. Pues si tú sabes que va a haber una inflación de un 500% siempre, filo, tú predecís para adelante y dan lo más, manejas un taxi en Buenos Aires y la buena onda, ¿cachai? Pero es un problema es un problema de impredictibilidad cuando viene la bola se vuelve Mm. locura. No tendría que ser siempre así. No, Eh, si no podéis utilizar otra cosa que la moneda, aunque haya un 500% es un problema igual. Si lo único que podéis usar es el peso y sabéis que va a haber un 500% de evaluación, también es un problema porque no podéis, tenéis que Sí. gastar la Y cosa Claro, rápido. sí, pues tenéis que gastar, efectivamente, y eso puede ser otro problema, ya, y eso, pero ese es otro problema. La misma. Eso son otros como, entre los problemas morales, como que hay que distinguir entre cuál es el problema real de esta cuestión. Eh, porque no, claro, el argumento más fuerte pareciera ser que aquí que hay como una promesa implícita de que a ti te dicen que cuando te pagan algo, que tu plata va a valer, ya, pero el No, problema es que las promesas implícitas, man, encuéntrame un sociólogo y yo te encuentro tres promesas implícitas distintas, pues, ¿cachai? O sea, man, o sea, ¿cachai? Mario tiene que levantar la Pero mano. bueno, sí, no importa. Que se joda todo. Ya no. Sorry, cambiar un poco el foco de la pregunta. Ya que el grupo es de evidencia, causalidad, digamos, ¿qué tan fuerte es la acumulación de evidencia de la hipótesis causal que está implícita aquí en la tesis monetarista? Es decir, que la causa de la inflación tiene que ver con el aumento de la masa de dinero de algún ente regulador, algún ente que oferta. eh, ¿Qué tan fuerte ahí la conexión causal se establece? Más allá de la cuestión pragmática de Friedman, digamos, hay un contrafactual que esté postulado y que esté claro, que, digamos, en qué circunstancias esta cosa claramente sería refutada. ¿Cuál es el alcance en realidad de la hipótesis teórica? Es decir, que
que es el principal factor o que es el único factor? Y en qué circunstancias podría ser refutada y si lo ha sido o no? En fin, un poquito de eso. Sí, pues es un temón ese, porque en el fondo, si uno agarra una correlación, la correlación no tiene dirección causal necesaria. Uno puede ver una correlación entre masa de dinero e inflación, pero podría ser que la dirección causal corriera para el otro lado, de que fuera la inflación, endogeniza el dinero y hace que surja más, ¿cierto? Como plantean los estructuralistas, o a la inversa, como plantean los monetaristas. Y ahí lo interesante de Friedman es que sabiendo ese problema en el fondo epistemológico, en la historia monetaria de los Estados Unidos, dijo, bueno, agarremos muchos tipos de evidencia, entre ellos experimentos naturales, como por ejemplo la llegada de oro a América, clásico, ¿cachai? Como experimento natural de América a Europa, ¿cierto? España. A España, y una serie de cosas que bueno, le ayudaron a conocer justamente el argumento causal y no meramente de correlación. Sí. Yo diría que, o sea, que más o menos toda la evidencia, si bien es correlación, va dirigida hacia a medida que aumenta la masa monetaria, aumenta la inflación. El punto es cómo utilizan las distintas tradiciones económicas eso. Para algunos es un problema, yo creo que para la tradición No, keynesiana claro, o sea, no es un yo, problema. O claro, uno sea, puede entender que en la historia van a encontrar casos que lo confirmen. El punto es claro, si la teoría viene acompañada de algún contrafactual refutatorio que esté claro y que se muestre que no ha sido observado. a Bueno, menos que aumente la producción, la pandemia reciente, en los primeros meses de la pandemia hubo un spike de inflación, empezó a aumentar y ahí la política monetaria no había alcanzado a ajustar, digamos. O sea, hay múltiples eh, otros factores que sí tienen por explicativo sobre el nivel de precios y que no tienen que ver con oferta monetaria, como son los shocks reales. O sea, los estructuralistas se equivocaban no porque la economía real no tuviese el impacto, sino porque no era el principal, yo creo. Ya, perfecto. De una cuestión de importancia en la ponderación, entonces el factor de los... Como tú Ya, decías, no es el único factor, es el ya, principal. ok. Vale, vale, vale. Sí, y porque en el fondo, claro, tenemos el problema de la causa común, de que podemos ver la correlación entre tener los dedos amarillos y tener cáncer de pulmón, pero tener los dedos amarillos no causa tener cáncer de pulmón, ambas cosas son efectos de una causa común que es fumar. Y así también lo veían, por ejemplo, los estructuralistas, en el fondo sí, veían relación entre la masa monetaria y la inflación, pero veían que ambos elementos eran efectos de una causa común que era la estructura económica eh, diferenciada. Pero en el fondo, claro, el mainstream económico está más o menos, ya, o sea, reconoce, es un tema de consenso, que en el fondo el aumento de la masa monetaria en determinadas proporciones Sí. efectivamente es causante de inflación. Y de hecho, sobre justamente eso, el comentario de que basta que un economista reconozca la influencia que tiene la masa monetaria sobre el nivel de precio para que pueda incluirse dentro de como un monetarista. Puta, yo creo que hoy día esa todo tesis, sería monetarista. claro, como que todos seríamos monetaristas. O sea, es difícil encontrar un economista que te niegue esa relación. ¿Y Eh, eso, según tú, estaría mal? o sea, es que lo transformáis como una categoría que abarca todo, ¿cachai? Claro, que se termina difuminando. Sí, Pero es Cochrane el que dice como la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno fiscal, por la teoría fiscalista de la inflación. no, se dice en Sargent todo también, momento. pero porque lo hace en el fondo para pelear con Friedman. No sé si era Cochrane o era otro, Sargent. Pero bueno, en el No, fondo no sí. leí. Eh, Y bueno, lo ahí mismo... es muy sí. importante porque en el fondo el monetarismo y Friedman utiliza expectativas adaptativas, pero los fiscalistas dicen, por ejemplo, lo importante no es el nivel de déficit actual del Estado, que se financia o no con emisión, sino la expectativa que tienen los agentes de la emisión futura. Y eso es importante porque, por ejemplo, Tesla, bueno, ahora pasaron cosas. Tesla ha funcionado con pérdida desde que se creó, tiene pérdida. Pero ¿y por qué las acciones han crecido si tiene pérdida? Pues es porque los agentes esperan que en el futuro Vale, va a ser un invertir. montón de cosas. En cambio, pueden haber compañías que hoy tienen ganancias y las acciones se desploman. Bueno, esa idea, ¿cierto?, de que los agentes y los
efectos en la economía dependen de las expectativas que los agentes tienen hasta el futuro, es un poquito lo que han explotado más allá de Friedman, los de la teoría fiscalista de la inflación, Sargent. En el fondo, lo que importa no es tanto el déficit actual del Estado, sino la expectativa que tienen los agentes del déficit futuro, que lo hace predecir que en el futuro van a financiarlo con emisión y por lo tanto huir ahora de la moneda y generar inflación como una suerte de profecía autocumplida. Eduardo tiene una pregunta. ¿Y cómo miden las expectativas esas? Bueno, Hay expectativas de gente económica, ¿no? hay encuestas. Bueno. Ah, con encuestas. Es una forma de medirlo, pero en el O sea, es fondo teórico en realidad. es teórico. Teórico, Sí. ¿cachai? Como Fugaz, fugaz. al final el valor del dinero también depende de las percepciones, pues, o sea, todo esto es cómo yo percibo qué tan fuerte es la moneda, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el dólar, todos perciben que es súper fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos, la Fed, ¿cachai? Ha hecho un default en su historia, no lo va a hacer nunca más, digamos. O eso es lo que la gente cree. Y por eso cuando incluso Estados Unidos tiene problemas, lo que se fortalece es el mismo dólar. ¿Cachai? Cuando Chile tiene problemas, el peso se devalúa. ¿Pero por qué ocurre lo contrario en Estados Unidos? Bueno, porque la gente cree que no hay otra moneda más fuerte que el dólar. El euro tiene sus complicaciones y por eso ha venido devaluándose. Y esto de las expectativas sobre los déficits, sobre la deuda de los gobiernos, tiene que ver no solamente con déficit y deuda, sino también, por ejemplo, con cuánto se espera que crezca la economía, ¿no es cierto? Y si tú tenías una expectativa de que Chile va a crecer muy por debajo de lo que está creciendo hoy día, por ejemplo, en los próximos 5 años, la gente va a decir, bueno, si crece menos Chile, el Estado va a poder recaudar menos y va a tener que suplir el gasto que tiene inercia y eso va a generar déficit. Entonces ahí yo tenía una expectativa de mayor déficit, pero que viene por el lado de menor crecimiento. Entonces es como, al final son expectativas de los agentes que tienen que ver muchas veces con qué piensan que va a pasar a futuro. Ujú. Pero Eduardo no quedó convencido de que era medible y era una medición. No, es que no entiendo si esto es como un modelo simplemente que usamos expectativas, como podríamos usar un blurf. Entonces, como la gente tiene un blurf que, o realmente estamos diciendo que los agentes funcionan así realmente y lo sabemos cómo funcionan. No, es No, la un, Pues es un crítica como, modelo. de es la un modelo comparación nomás. de expectativa de inflación, para corregir. O Ah, ya, sea, pero es un modelo. O sea, no estamos no, no, midiendo aquí claro, expectativas. No estamos ella, midiendo. No no. sabemos. Los modelos son irrealistas en muchos. Claro, Por ejemplo, utilizan a un agente representativo que utilizan para, en el fondo, ver los efectos de toda la economía, un tipito, ¿cierto?, que toma decisiones racionales. Bueno, evidentemente eso no ocurre así, pero también esa es la parte más metodológica de la economía neoclásica en general, pero no importa. El tema es que sí se considera que la expectativa, y sobre todo la expectativa racionales son un elemento importante para explicar un montón de cosas. Pues como que, en el fondo, si no entendís que las expectativas tienen un rol importante, hay un montón de puzzles empíricos y Como Pizarro. conceptuales que no se resuelven. Lo mismo que en su momento en los átomos, ¿cachai? Como los átomos empezaron a postular mucho antes de poder verlo, ¿cierto?, en un microscopio y medirlo de una manera así. Y se empezaron a aceptar, ¿cierto?, antes de poder medirlo. Hay un montón de cosas en la ciencia se aceptan antes de tener una medición directa del elemento. Bueno, yo creo que la expectativa son una de ellas en el caso de la economía. Está Mario, pero levanto y después Y Nicolás. sí, cortito para darle a Nicolás, darle tiempo. Lo mismo un poco con la evidencia empírica, pero ahora en el punto sobre la necesidad de un ente regulador. Aquí desde la ignorancia, digamos, hay experiencia de países sin banco central, o sea, sin tener esto y que muestre claramente que esa es la escoba, digamos, que no es recomendable, o hay experiencias que muestran que sí, ¿de dónde sale eso? Hay algo de eso, porque para llevarlo al plano más local, digamos, nosotros tenemos una de las propuestas, digamos, de candidatura de liderar el país. En algún momento se planteó el mismo Víctor Espinosa, ¿cierto?, de eliminar el Banco Central, digamos. Esa es una idea que frente a esto, digamos, que es una locura, no tiene ninguna base, hay alguna experiencia con eso, en fin, como para abrir un poco eso. Yo creo que, no sé, ustedes deben saber más de esto, pero al menos del derecho constitucional, casi todo, o sea, todos los gobiernos tienen organismos de emisor o sea, emisores de dinero que acuñan billetes y moneda, digamos. El punto es, y yo creo que en esto puede haber
evidencia de cuándo ese organismo está ligado al poder político o uno intenta ser un organismo más o menos independiente, un organismo autónomo, en el caso de Chile que lo intenta hacer así, aunque pese que esté coteado políticamente, en fin, pero tiene mecanismos Bueno, para hay crear eso. actualmente economía dolarizada, donde hay un banco central, pero un banco central como para la foto, porque no tiene mucha incidencia. El Banco Central de Ecuador, por ejemplo, Claro. no tiene mucha incidencia en la economía real. Entonces, no sé, yo diría que cuando el Banco Central funciona mal, es preferible quizás no tenerlo y hacer las transacciones en otra moneda, pero creo que es superior tener un Banco Central que funciona bien, digamos, a no tener. Igual Chile tuvo mucho tiempo, no tuvo Banco Central. Pero en Chile funciona bien, ha funcionado bien y para mí es if ain't broke, don't fix it. Sí. Nicolás, Del comentario de... Ah, chuta, ahora ya no sé cómo llamarlo, como tiene Felipe Schwember en el Zoom. dile Felipe, Eh, Felipe. ya, de Felipe. Del comentario de Felipe sobre el problema ético, a mí me surgió otra cuestión sobre el posible problema ético de la inflación, y es que ¿en qué medida no sería un problema directamente político sobre la legitimidad del Estado? O sea, si el Estado o el organismo regulativo específico que introduce mayor cantidad de oferta monetaria dentro de la economía, eh, le quita o no poder adquisitivo a los ciudadanos, puede ser directamente fiscalizado, ya sea por dentro de la institucionalidad vigente, si es que la hay, o por fuera, cuestionando la legitimidad y del Estado mismo o de esa institución y reemplazándola por la fuerza. O sea, no hay una aceptación implícita de las políticas monetarias de los entes reguladores en tanto no sea un lugar de conflicto político la capacidad de acción de esta. O mejor dicho, ¿por qué tiene que ser un problema ético y no un problema directamente sobre la legitimidad del Estado de controlar controlar la economía monetaria? No sé si se entiende, ¿sí? Igual quizás usé términos de manera vaga, pero creo que se entiende el punto. Es una muy buena pregunta. Yo creo que esta es una discusión que seguramente Eduardo conoce muy bien entre kantianos y otros que aceptan la separación entre política y moral y otros que creen que en el fondo los problemas políticos en última instancia se reducen también a una dimensión moral. Pero claro, depende de la forma de plantearlo nomás. Yo creo que, como decís tú, incluye todos esos factores, pero en última instancia también termina teniendo efectos sobre distintas situaciones que pueden ser analizadas como desde el prisma moral, sobre si están, ¿cómo lo puedo decir? En el fondo, intentar analizar la inflación, eh, los efectos de la inflación sobre la base de si son buenos o malos, o sea, en términos así muy Ah, brutos. no. Pero, pero yo estoy de acuerdo, quizá, no sé, se puede hacer una sección sobre cuestionar, en el fondo, la incidencia del gobierno, qué sé yo, sobre la misma inflación o la masa monetaria. Pero sí, No, claro, entiendo que se puede hacer una cuestión moral de ella, yo no dudo de eso. Lo que me pregunto es por qué debería analizarse desde la ética y no analizarse, por ejemplo, desde, de nuevo, la filosofía política de la legitimidad de los estados, de la legitimidad de las políticas monetarias de ellos, o desde otro ángulo. ¿Por qué moral? yo creo que por lo que te dije antes, porque igual de alguna manera en el debate moral vas a terminar incluyendo ese tipo de apreciaciones, de una u otra manera. O sea, si la filosofía política lo que intenta buscar es el mejor régimen, por decirlo de alguna manera, la pregunta clásica, eh, Mm. ese mejor régimen a su vez se basa en apreciaciones sobre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. En fin. Pero yo creo que el debate da para mucho, sí. Comprendo. No, Mario, Chao, Mario, Cristian. Gracias gracias por por los las Chao, preguntas. comentarios. Mario. A ver, quizá Álvaro podría meterte y podría ser interesante en la ley orgánica constitucional del Banco Central.
Y ahí están todas las metas, o sea, los objetivos, perdón. ¿Esto para Friedman o para, No, para el una debate columna? respecto a cuáles son las obligaciones de un banco central que funciona bien como el de Chile, por ejemplo. Para un documento de paro? Sí, porque ahí, por ejemplo, claro, uno de los objetivos centrales que tiene el Banco Central es velar por la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Sí. Y también asegurar el buen funcionamiento de la cadena de pago. Es que yo no lo he estudiado, no he estudiado la ley orgánica en detalle. En la Constitución están las metas, ¿ya? Dentro de la misma carta. Sí. Pero yo creo que la ley orgánica debe tener metas muy precisas. Y Claro, no está el número ahí, ojo. No, Ah, ya, no, no, hay no, número. porque no tendría ningún No. sentido. No. Pero bueno, esos son sus dos objetivos, o sea, velar por la estabilidad macro. Quiere decir que poner un número y no Una sirve de nada. estabilidad, sí, pues no. Necesitáis flexibilidad. De hecho, por ejemplo, hoy día el número no es 3, que es un rango de 2 a 4, Claro. un rango de 2 a 4, y que el Banco Central tiene que hacer la política monetaria necesaria para llegar a ese rango, no hoy día, sino que en los próximos 2 años. No, y aunque pusiera ahí un número, sería muy difícil establecer un mecanismo de control o sancionador cuando se incumpla la meta. Aquí que Es que, bueno, es que No hay mecanismo sancionador. hay un tipo de política monetaria que se llama inflation targeting, y justamente rige la política monetaria por el objetivo de un rango de inflación. Y se usó en Chile en un momento, se abandonó, en Argentina en el gobierno de Macri se ¿Se usó, usó en los 80? se usó los 80, 90, se empezó a meter en la literatura y en la política. El gobierno de Macri se usó y fue el famoso 10 más menos que terminó en fracaso. Pero hay otros regímenes, como por ejemplo de la tasa de política monetaria, de como en el fondo apuntar a otras cosas. Entonces, como que en el fondo no es una cosa que haya que legislar, Ya. como depende del Bueno, estado pero de la ciencia. Un tema interesante sobre el político y Banco Central es que en 2006 o 5 creo, Ben Bernanke, que en ese momento era director de la Fed, les da un discurso estando Friedman y su esposa, en donde habla de cómo se aprendió el Banco Central a hacer política monetaria y le dice, hace una historia de la Gran Depresión y le dice que reconoce que la tesis de Friedman de que la Gran Depresión fue responsabilidad de la Fed al utilizar la política austríaca, ¿cierto? De como en el fondo, cuando había corridas bancarias, dejar que quebraran los bancos y en el fondo se generó inflación y no rescatar. Dijo, bueno, lo hicimos mal, haciéndose cargo de la política de la Fed de los años 20, pero gracias a ustedes ya no lo vamos a hacer más. Y hay quienes dicen que la razón por la cual la crisis financiera del 2007, el subprime, no se convirtió en una gran depresión fue por Bernanke, gracias que aplicó en el fondo las lecciones de Friedman. Entonces, ahí por ahí yo creo que hay una historia Eso es interesante. súper, yo creo, paradójico para el alguien. lenguaje más trillado, así. Friedman estaría de acuerdo en rescatar Sí, bancos. sí. Era su idea de que en el fondo lo que no se hizo en la Gran Depresión y que fue un error clave que hizo que una crisis financiera se convirtiera en una Gran Depresión. Un pecado por omisión. Sí. Pero lo que quería decir es que es como medio paradójico para alguien que quizás no conoce bien el debate, porque puede tener caricaturizado a Friedman como alguien súper en contra de que el Banco Central actúe, como puta, un libertario, ¿cachai? Que el Cosa que Estado no en es. general actúa así. Y en realidad la recomendación fue la opuesta, ¿cachai? Oye, ustedes hicieron muy poco. Claro. Eso me ayuda mucho. Y también se dice, pero está a favor de que el Banco Central rescate a los bancos. Como en el fondo uno pensaría que es En como, realidad no es el rescate a los bancos. no es el problema del rescate a los bancos, en el fondo es un problema en el fondo de que la liquidez no se vaya a la cresta. ¿No? Y hay efectos mariposa que son sistémicos y que te pega al ciudadano. Y la literatura posterior reconoce, claro, un problema de riesgo moral ahí, porque en el fondo eso incentiva que los bancos actúen más reckless, pero en el fondo, bueno, eso está abordado por las regulaciones actualmente y no un problema tan grave como podría uno pensar. Pero claro, en el fondo él está a favor del rescate de los bancos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta los chicos. Eduardo, Nicolás. Bueno, entonces agradecemos a Álvaro y a los participantes, siempre a favor del Gran Capital. A Pablo, que está ahí, a los participantes, a Nicolás, a Mario, a Eduardo, por haber participado en esta Felipe. sesión, a Felipe.
Estamos Che, justo. pibe. ¿Cuándo ya? Bueno, ya. Vamos a Pero ver. ven, pues ven. Y nada, espero que te haya servido, Álvaro, los Mucho. comentarios, las discusiones. En verdad Me estuvo muy sirven entretenido. demasiado los comentarios. A mí me cuesta mucho de esta parte de Friedman porque me queda lejos Yo creo la que aproximación, yo creo. No tal vez tengo la debería base tener un económica. coautor el librito Sí, para encantado. esas Ah, partes. You should apply economics. Debería tener pensar en un coautor por acá. Encantado. No sé, dice Felipe Schönberg, pero No, pero es Eduardo. bueno. No soy feliz. Estuvo cambiando un poco. Bueno, Sí. Estoy transicionando. Chao. chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.